Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches. Acabamos de terminar una emergencia producida por la venta de alcohol adulterado. Una dura experiencia que nos obliga a mirar un problema que afecta a los ecuatorianos, el alcoholismo. Estadísticas revelan que somos el segundo país con más alto consumo de alcohol en Latinoamérica, después de Argentina. La cifra debe despertar la preocupación de todos y obligarnos a pensar en soluciones. El trabajo debe empezar en cada familia. Hoy veremos historias muy duras de personas que vivieron el infierno del alcohol. El Ecuador ocupa el segundo lugar en el consumo de alcohol en América Latina. Hasta el 2010 se han reportado más de 4.000 casos de alcoholismo. Los jóvenes son los más vulnerables. ¿Somos los ecuatorianos alcohólicos? Tras varias semanas de angustia, el Ministerio de Salud logró esta semana terminar con la emergencia causada por el consumo de licor adulterado. El problema temporal pasó, pero queda el de fondo. El Ecuador es un país afectado por el alcoholismo. Durante esta emergencia hubo gente que consumió licor a pesar de saber que podía morir por ello. Estadísticas revelan que somos el segundo país de mayor consumo de licor en Latinoamérica. ¿Por qué los ecuatorianos toman tanto? Hicimos un recorrido por las provincias de Bolívar y Los Ríos, centro de la última emergencia, tratando de encontrar una respuesta. Viviana Leighton vive en Catarán, provincia de Los Ríos. Los últimos recuerdos que guarda de su padre son de este completamente ebrio. Él era una persona, al principio trabajadora, o sea, poco a poco se fue haciendo alcohólico. Él solamente tomaba, era toda la semana, él tomaba, toda la semana él tomaba. No había un día de descanso para él. El padre de Viviana era uno más de los cientos de casos de alcoholismo que en la provincia de Los Ríos se registran. Según datos del Ministerio de Salud, en los últimos 5 años en esta provincia se registraron 579 casos de alcoholismo, 167 de estos en el 2010. El papá de Viviana murió por la ingesta de alcohol adulterado. Muchas han sido víctimas de los potenciales daños que esta droga socialmente aceptada causa. Nos sentimos mal porque de todos modos, como decía, él nos hace mucha falta. Era una persona, era mi papá y el pilar de la familia. Entonces nos hace falta tanto a mi mamá como a mis hermanos. Viviana dice que nunca conocieron los motivos por los cuales su padre se dedicaba a beber alcohol. Para Manuel Espinosa Polo, historiador cultural, el alcohol fue y es una válvula de escape para los seres humanos. En nuestra población, el consumo de alcohol viene a ser una válvula de escape, es una válvula de escape todavía para compensar las penurias y las limitaciones de la vida cotidiana y familiar. En las calles de la localidad, la gente reconoce que el consumo de alcohol es alto. Ella con $1 ya se emborrachaban. Hacían la vaca con 50 centavos, 25 centavos, se compraban su litro puro y tomaban todos los días. La gente sí tomaban licor, compraban, se reunían entre los compañeros por ahí, fines de semana, y tomaban demasiado. Sí, todos los días, en especial por aquí, se sentaban aquí en el parque, todo eso ahí, en los banquitos, amanecían esos borrachitos ahí. Factores culturales y económicos incidirían en el alto consumo de alcohol en esa zona. Falta de trabajo, que hay gente que no tiene trabajo y se pone a dedicar a tomar, más se dedica. Es el pasatiempo de ellos aquí. Es la cultura de la gente, es la situación económica que pasa la gente, sí. Esos factores influyen pues en la toma de decisiones, en la toma de malas decisiones, que es el refugiarse en el alcohol. Según las estadísticas, la provincia de Bolívar sería la que menor índice de alcoholismo tendría. En los últimos 5 años, apenas se registraron 19 casos de alcoholismo. En 2010, tan solo hubo uno. Es llamativo el hecho de que la provincia de Bolívar, que es donde se produce la gran cantidad de alcohol, la prevalencia o la incidencia o la frecuencia de consumo de alcohol es baja en la población general, relativamente baja. No obstante, los habitantes del sector no concuerdan con esta apreciación. No hay nada que hacer, no tenemos distracción para los jóvenes y más se dedican al alcohol. No hay nada que podamos divertirnos y se consume el alcohol, se consumen bastante en fiestas, en todo. Sí, la mayoría sí toman aquí por lo que no tienen una distracción. En Guaranda, una de las iniciativas para evitar el consumo de alcohol ha sido la organización de eventos culturales en los barrios. En esto se incentiva a la gente a no consumir alcohol. Gustavo Jaramillo, alcalde de la ciudad, comenta.
Esos eventos culturales que lo hemos manejado también aquí en la ciudad nos ha permitido un poco ir reflexionando y tomando conciencia para que nuestra juventud se dedique a espacios o actividades más productivas en vez de estar consumiendo alcohol. Los ciudadanos han respondido muy bien a esta iniciativa. Es una buena perspectiva de todas las autoridades y más que todo de la ciudadanía no consumir alcohol, ya que sí estamos teniendo muchos problemas con el alcohol. Es un incentivo estos eventos, donde no necesariamente es servirnos alcohol para divertirnos como el día de hoy nos estamos divirtiendo. Para Gustavo Fierro, funcionario del municipio de Guaranda, la población rural de la provincia sería la que más alcohol consume. Sobre todo en las fiestas, que son donde se genera mayor cantidad de consumo de alcohol. Tal es el caso en el Carnaval de Guaranda, en la fiesta de San Pedro de Guanujo, y en varios eventos que de alguna forma existe cualquier cantidad de gente que se concentra para festejar y de hecho también para consumir alcohol. Esto lo pudimos observar en la parroquia rural de Pucará. Es miércoles 9 de la noche y llevan 3 días de fiesta celebrando Santa Rosa. La gente baila y el consumo de alcohol es parte de la celebración. El alcoholismo es un problema de salud a nivel nacional, y si bien hay provincias donde el índice es mayor o menor, se debe trabajar en un plan que abarque a la población general y logre resultados eficaces. Jamás nadie imaginó que un traguito de más se transformaría en tragedia, pero lo fue para 50 familias ecuatorianas que perdieron a uno de sus miembros intoxicados hasta la muerte por el alcohol adulterado. Un balance de la tragedia en el siguiente reportaje. Recuerdos. Solo eso le quedó a Virginia Molina y sus 5 hijos del Lenin Picado, su esposo y padre. Él falleció por la ingesta de licor adulterado. En la parte de él era muy trabajador, aunque también le gustaba tomar. Así en los fines de semana él tomaba a veces. Había fines de semana que como tenía trabajo ahí no tomaba, pero justo tuvo que tomar ese fin de semana que es el alcohol ese adulterado, y ese fue el que lo mató. Todo empezó el 14 de julio. Hasta el hospital de la parroquia Recauque, en la provincia de Los Ríos, se dio una inusitada llegada de decenas de personas con síntomas de intoxicación alcohólica. Eran pacientes incontables en principio con signos de intoxicación. En total, en el tiempo que atendimos estos pacientes con signos de intoxicación fueron casi 300 pacientes. Nos dimos cuenta que era intoxicación por alcohol metal en esa época porque los pacientes llegaban con ciertos síntomas respiratorios. Estos síntomas respiratorios hacían notar que era intoxicación por alcohol metano. Pronto la intoxicación se extendió a otras provincias del país, siendo las más afectadas Los Ríos, Bolívar y Napo. Los casos sospechosos incrementaron y los fallecidos aumentaban rápidamente. José Contreras fue uno de los intoxicados. Logró sobrevivir gracias a la oportuna atención médica. Yo también estaba cerca de morirme porque ya estaba casi como muerto mismo yo. Sino que antes como me pusieron a tiempo salió ese whisky que le metían en el suelo. Eso es la salvación de uno. La causa de la masiva intoxicación fue el licor artesanal adulterado con metanol, una sustancia usada como diluyente. Posteriormente, 14 marcas de bebidas alcohólicas registradas fueron detectadas con un nivel de metanol superior al permitido. Todas las bebidas alcohólicas que se expenden a nivel de nuestro país tienen cierto porcentaje de metanol, los cuales no llegan a ser tóxicos para el organismo. Los niveles tolerables de alcohol según a nivel mundial se establecen que es de 4 miligramos por 100 ml. El gobierno procedió con la incautación de licor artesanal para ser analizado y con la compra de licor con exceso de metanol. Hasta el 4 de septiembre se consiguió sacar del mercado 120.000 unidades de licor peligroso. Por ello se pagaría $96.000. Pero el gran problema que tenemos ahora no es del alcohol artesanal en sí mismo. Es el alcohol, son las bebidas alcohólicas producidas en algunas plantas del país que no han tenido buenos controles de calidad de sus productos y que han distribuido sus productos una amplia red en todo el país. El metanol tiene consecuencias fatales como la muerte o ceguera permanente. Para Terencia Sánchez, hermana de Félix Sánchez, otro de los fallecidos, los responsables de estas muertes no tienen corazón. Que son una gente sin corazón, inconsciente. Parece que no tienen familia. No tienen hijos. Parece que ellos hayan nacido de la nada, porque una persona que haga eso es porque no tiene prácticamente ni corazón ni sentido de vivir.
José vivió para contarlo, pero asegura que aún hoy tiene problemas de salud y que ya no volverá a beber. Sinceramente yo todavía veo como borroso con una vista. Todavía veo. Así, no solamente veo aquí, nomás que a veces veo como borroso, me da todavía como borrachera, me da todavía. Yo que ya no tomo más, nunca más iré a tomar, porque eso, uno se acuerda de lo que ha pasado. Oiga, como que tiene una psicosis uno, toma un trago de eso como que se va a morir uno. Hasta el cierre de esta edición, había 50 fallecidos debido al alcohol adulterado, 251 intoxicados y decenas de familias sumidas en la tristeza y el dolor causadas por quienes, para ganar unos dólares más, adulteraron el alcohol y lo distribuyeron a quienes nunca imaginaron que una copa de más los llevaría a la tumba. ¿Por qué hicieron algo tan terrible que no tenían que haber hecho, quitarle a los padres, a muchas criaturas? A nosotros las mujeres nos quitaron el marido que nos daba todas las cosas y que ahora tenemos que desatender un poco a nuestros hijos por trabajar, por ver cómo lo sacamos adelante. Unas 1.600 familias dependen de la fabricación de licor artesanal. Se concentran en 14 de las 24 provincias del país. La adulteración de algunas marcas de este licor con metanol tiene a esta industria paralizada. Estuvimos en Facundo Vela, una parroquia de la provincia de Bolívar, para conocer de cerca la realidad de estas familias a las que ahora nadie les quiere comprar su producto. Cortar la caña, lavarla y partirla son los primeros pasos para la producción de licor artesanal. Giovanni Punina se ha dedicado a esto toda su vida. Nosotros vivimos más de este trabajo, lo que es el aguardiente. Eso es que aquí trabajamos bastante y es que con eso nos mantenemos toda la familia. Él vive en Facundo Vela, una parroquia rural en la provincia de Bolívar. Solo en este sector, cerca de 700 familias se dedican a la producción de alcohol. Se trabaja desde las 6 de la mañana o 4 de la mañana, por ejemplo, requemar horno. Eso estamos madrugando. Al pasar la caña por el trapiche, se obtiene su jugo, mismo que a través de mangueras va a cubetas o cajones donde se fermenta por cerca de 48 horas. Luego se lo traslada a un horno, donde se calienta. El jugo ya fermentado se evapora. Este vapor sube por tuberías conectadas al horno y al entrar en contacto con agua fría se condensa. Así se obtiene el licor artesanal más conocido como puro. Normalmente comercializaban el alcohol en el pueblo a un precio promedio de 80 centavos el litro. Desde diversos lugares del país llegaban los compradores. Lo vendíamos a tanta gente que viene de Riobamba, de Guaranda, de Ambato. Ellos venían y entonces uno ya, como quien dice, ya le conocía al socio que uno tenía que vender ya. Pero al igual que otras localidades del país dedicadas a esta actividad, Facundo Vela se ha visto afectada después de las muertes por licor adulterado. Ha bajado la dinámica de la producción, la comercialización, no afecta solo a los canicultores, ha afectado a las tiendas, a todo el comercio de la parroquia. Miles de litros de licor se encuentran sin poder venderse. Aproximadamente unos 50.000 litros de aguardiente están estancados en nuestra parroquia. Ellos aseguran que el licor que producen es 100% orgánico y no dudan en beberlo para probar que no corre riesgo al consumirlo. Nosotros los productores hacemos un proceso que están, ¿cómo le puedo decir? Lo más limpio, lo más natural, lo más sano. Lo de nosotros es todo orgánico, no fumigamos las cañas, les lavamos las cañas, les molemos acá, tenemos los prelimpiadores, tenemos filtros por todo lado. Juan Moreira, del Ministerio de Salud Pública, asegura que trabaja con las comunidades para garantizar las buenas prácticas de producción. Con esta producción artesanal, que es absolutamente artesanal, estamos coordinando con el Ministerio de la Producción para llegar a lo que se denomina el certificado de origen, la denominación de origen, es decir, es regularizar y llegar a que estos productos tengan un certificado de buenas prácticas de manufactura. Pero mientras estos planes se llevan a cabo, las familias dedicadas a esta actividad deberán buscar una forma de sobrevivir que no sea la tradición heredada de producir licor artesanal.
En Ricaurte, provincia de Los Ríos, conocimos a Carlos Gutiérrez. Fue uno de los intoxicados con licor adulterado. Estuvo hospitalizado y a punto de perder la vista. Opina que la gente toma porque hay pocas cosas en que distraerse. La falta de trabajo también nos afecta. Lo encontramos en su casa fabricando bloques de actividad a la que se dedica para sobrevivir. Yo estaba trabajando en Catarama, en el otro lado. Yo me pasé a este lado y estaban unos amigos tomando por ahí. Entonces, pues, como yo soy bien conocido, soy nacido y criado en este pueblo, pues, me llamaron. Me dieron un traguito, pues ya me fue gustando y me quedé. Yo sentí que se me iba perdiendo la vista esta, no veía muy bien. Ya, me dolía la cabeza, y el estómago se me retorcijaba. Pero la verdad que me dio miedo, ¿no? Ya habían algunos muertos. No, que toda la gente pues ya los sábados de tarde ya comienza la bebedera, como en todos los pueblos, pues no hay en qué te penetras. Entonces pues la gente opta por tomarse así traguitos, conversar así en la taberna. La situación es mala porque imagínese usted, aquí no tenemos fuente de trabajo casi. Yo mismo me he creado mi fuente de trabajo porque nadie me quiere dar trabajo por la edad que tengo. Bueno, yo ya no tomo porque desde que pasó ese caso ya no tomo yo. Ya me he quedado soñado un poco de ese problema. Usted está tomando en cuenta que hace daño el trago y ya no toma. Enseguida, el consumo de alcohol en jóvenes y adolescentes es preocupante. Yo estoy celebrando, ¿sabes qué? Mi cumpleaños. Ya regresamos. Lo botamos a la basura como cualquier desecho. Daniel Almachi. Estamos en 30 Plus. El alcoholismo no es un problema de ciudades o poblaciones pequeñas. En las grandes ciudades el consumo de licor también es alto y está entre las principales causas de muerte prematura. En el mundo, cada año mueren 2.5 millones de personas por causas relacionadas al consumo de alcohol. El 62% de las muertes de hombres y el 1.1% de las muertes en mujeres también están relacionadas con licor. Cifras impresionantes que nos revelan la realidad detrás del alcohol. El uso nocivo del alcohol o consumo de alcohol a nivel mundial está considerado como uno de los principales factores de riesgo para la mortalidad temprana, es decir, la mortalidad a edades jóvenes, y para la morbilidad o enfermedad. También es un factor de riesgo que se relaciona con las discapacidades. En Ecuador, la edad de inicio de consumo de alcohol se ubica a los 12 años y en promedio cada persona consume 9.4 litros de alcohol puro al año. Esto ubica al país como el segundo con mayor consumo de alcohol en América Latina, solo por detrás de Argentina. El gran consumo de alcohol existente en el país sería una tradición cultural heredada y muy arraigada en la población. Y sobre todo a una forma de consumir alcohol, es decir, consumir alcohol hasta llegar a estados muy altos de embriaguez, es lo que se denomina la chuma, chumarse, es decir, beber casi hasta perder el conocimiento. Esa es una forma de beber muy propia tanto del mundo andino como de todos los países de Indoamérica. El consumo de alcohol en altas dosis puede llevar a la muerte. Pero con dosis muy altas en el organismo lo que va a causar es depresión del sistema neurológico que lleva incluso al coma y a la muerte. En Ecuador, como en toda América, el alcohol es el principal factor de riesgo de muerte prematura y discapacidad. Luis Riofrío, psiquiatra, explica cuándo una persona se considera alcohólica. El alcoholismo está relacionado con la incapacidad que tiene una persona para no poder parar, para no poder controlar
y por tanto puede embriagarse una sola vez en el año, y para la Organización Mundial de la Salud, él es un alcohólico. El consumo excesivo y prolongado de alcohol puede producir enfermedades como cirrosis hepática, cáncer y problemas cardiovasculares, entre otras 60 enfermedades. Los daños sociales son también destructivos. El alcohol causa un impacto muy grande dentro de la familia, desestructurando la familia, y en el nivel social, la parte laboral con ausentismo laboral, y baja en la calidad de productividad de las personas que abusan alcohol. Las provincias con mayor índice de alcoholismo son Chimborazo, Cañar, Azuay, Loja e Imbabura, entre otras, pero las autoridades coinciden en que el problema tiene repercusión a nivel nacional. El problema de base aquí es el consumo excesivo y el consumo problemático de alcohol. Ese es el problema de base. El consumo de alcohol y el alcoholismo es un grave problema de salud pública que destruye familias, que destruye personas. En el 2010, el país registró 4.197 casos de alcoholismo, lo que significó un leve descenso respecto del 2009, año en que se reportaron 4.717 casos. Varios factores sociales influyen en el consumo excesivo de alcohol. Pero estos problemas son causados por varios determinantes sociales que tienen que ver con problemas de abandono social, que tienen que ver con problemas en la educación, con problemas de falta de espacios para que las personas o los adolescentes tengan otras actividades recreativas, actividades deportivas. A nivel global, solo el 31% de estados tienen una política estatal respecto al uso del alcohol. Riera comenta que estas se deben enfocar en la creación de impuestos al consumo de alcohol y en campañas educativas para la población. Se ha demostrado que medidas de aumentar impuestos y de precios han tenido un impacto en la reducción del consumo nocivo del alcohol. Pero esto no puede ir solo, tiene que ir aparejado a medidas de comunicación, de educación, sobre todo a los adolescentes y jóvenes y a la población en general. Moreira habla sobre cómo se debe abordar la problemática en el país. El plan de control o de prevención del consumo de alcohol necesariamente tiene que ser un plan multisectorial, donde intervengan muchos sectores del Estado en el sentido de tratar de hacer que el consumo de alcohol sea un consumo racional, sea un consumo moderado, que no vaya al exceso. Mientras los planes se elaboren y se lleven a cabo, la población debe ser consciente de que el uso y abuso del alcohol puede traer consecuencias nefastas a su vida y a la de sus familias. El consumo en jóvenes es alarmante. No es difícil encontrar adolescentes bebiendo en la vía pública frente a conocidas licorerías. Hace falta mayor control de autoridades, pero también de los padres de familia. Viernes 8 de la noche, iniciamos un recorrido por varios sectores de la ciudad de Quito y nos encontramos con un factor común. Muchos jóvenes se encuentran libando en las calles. Los motivos sobran. Yo estoy celebrando, ¿sabes qué? Mi cumpleaños. De hecho, venimos del matrimonio de un amigo. O sea, ya es por lástima, de cierta manera. Encontrar a un joven con botella en mano fue la característica que marcó la noche. Y si se acababa una, acudía a la clásica vaquita para comprar la siguiente. Salud, salud. Esta es una práctica común a nivel nacional, según lo revelan las cifras de la tercera encuesta nacional sobre consumo de drogas en estudiantes de enseñanza media realizada por el CONCEP en 2008. De acuerdo a este estudio, en Ecuador el consumo de alcohol comienza a los 12 años, 2 años antes que en 2005. Juan Moreira, director general de Salud, asegura que estos datos son alarmantes y explica el porqué. Eso es muy grave, es decir, niños de 11 a 12 años ya empiezan a consumir alcohol. 2 de cada 10 adolescentes que consumen alcohol ya han tenido problemas de violencia a causa de su consumo de alcohol. Detrás de las frías cifras se encuentran adolescentes que ya han caído en la adicción al alcohol. Es el caso de Antonio, que a sus escasos 17 años ya tiene un testimonio de vida aterrador. Dormí en la calle y pasé muchas cosas, mucho miedo, mucho frío. Obviamente que bajo el estado del alcohol no sentía casi nada, pero
pero fueron noches que no me voy a olvidar nunca, creo yo. Según el CONCEP, las ciudades donde los jóvenes más consumen alcohol son Machala en un 89.2%, seguida de Quito con un 85.3% y Guayaquil con un 81.5%. En cuarto lugar se ubica Loja con un 71.5%. Por su adicción al alcohol, Antonio tuvo que dejar los estudios y desde hace 6 meses se encuentra en el centro de adicciones dejando huella. Llevo en un estado físico lamentable, ¿no? Estaba delgado, un tanto amoratado, con una abulia, un deseo de las cosas que no estaban realmente en su punto funcional. Incierto, obviamente, como le decía, negando que tenga un problema. Las razones por las que los adolescentes caen en el vicio del alcohol son varias. El 60% lo hace porque el alcohol siempre ha estado presente en las reuniones familiares, el 59% por aspectos de inseguridad en el hogar y el 55% a causa del divorcio de sus padres. Así lo revela un estudio realizado por PROEPS a 1.200 estudiantes de 42 colegios de Quito. Un joven me decía, es que yo cuando tenía 6, 7 años me decían, prueba, prueba. Y me daban un poquito de vino o hasta me hacían probar la cerveza, etcétera. Y poco a poco así fui desarrollándome. Eduardo es otro adolescente al que las peleas continuas de sus padres le llevaron a refugiarse en el alcohol desde los 12 años. Yo solo accedía porque en verdad sí, el alcohol aliviaba mis penas. La principal bebida de consumo y la más frecuente es la cerveza, seguida del vino y de bebidas fuertes como el ron y el aguardiente. El 27% de los jóvenes encuestados reconocieron que las ingieren solo los fines de semana y el 17% más de 2 días a la semana. El Ministerio de Salud reconoce que la adicción de los adolescentes al alcohol se ha transformado en un problema de salud pública. Estos problemas son causados por varios determinantes sociales que tienen que ver con problemas de abandono social, que tienen que ver con problemas en la educación, con problemas en falta de espacios para que las personas o los adolescentes tengan otras actividades recreativas, actividades deportivas. Un plan de control o de prevención del consumo de alcohol necesariamente tiene que ser un plan multisectorial. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, en todo el mundo, 320.000 jóvenes comprendidos entre los 15 y los 29 años mueren cada año por causas asociadas al alcohol, lo que representa el 9% de esa población mundial. El alcohol, una bebida mortal que está acabando con la vida de los adolescentes y jóvenes ecuatorianos. La siguiente es la historia de un joven que comenzó a consumir alcohol a los 11 años. Lo hacía solo y para esconder su profunda timidez. Hoy tiene 19 años e intenta salir del alcoholismo. Empecé a los 11. Yo ya tomaba solo. Robaba de la alacena de la casa. Era para ponerme happy y escapar un poco de lo que no era aceptado en ninguno de los grupos de los niños de la escuela. Yo no jugaba al fútbol y si jugaba siempre era defensa, pero no lo hacía con gran ánimo. Entonces, ir a ver cómo juegan fútbol, luego pegar unas 2 chelas, terminar siempre yo primero borracho porque para variar, según ellos yo era cabeza de pollo, pero lo que era yo cogía la cerveza y por las ansias que tenía de escapar de ese mundo tonto que tenían tomaba muy rápido la cerveza. Me agradaba sentir las lagunas mentales, por ciertos momentos no tener recuerdos, no haber sentido nada y por cierto tiempo no haber sido yo, haber desaparecido de la faz de la tierra. Porque incluso llegó un tiempo que yo hasta bebía solo, no me importaba beber con alguien al lado. Siempre fui un muchacho triste. Mi tristeza era cíclica. En un momento estaba bien, luego estaba mal, tenía altos y bajos.
también tenía una personalidad agresiva y con el trago aumentaba. Solía como acumular mis problemas. De repente estallaba y rompía cosas, rompía muros. Una vez rompí un baño del colegio. Antes de llegar a todo esto, sí recuerdo un tiempo en el que estuve bastante perdido, que hubo días, de hecho semanas enteras, en que me largaba de la casa, no sé dónde sacaba plata, me metía cuanto trabajo podía, y no sé por qué me cuentan que he caído en depresión. Me ha agarrado a beber mucho tiempo. Ahí comenzaron ciertas ideas autolíticas y no sé cómo. Ahí es cuando yo he decidido estar aquí. Mi meta era ser autónomo, o tener mi propia empresa, exactamente en diseño gráfico, nada más. Yo aún no llego al final, sé que aún me quedan altos y bajos, entonces aún no estoy en la paz completa, aún me queda lucha. Enseguida, 2 ecuatorianos nos cuentan cómo vivieron el infierno del alcohol. Por el alcohol llegué a perder a mi familia e intenté suicidarme. Ya volvemos con estas historias y también con alternativas de tratamiento para dejar el alcoholismo. Investiguen sobre las hernias discales, su tratamiento y el por qué no se le da la importancia de vida, a pesar de que se trata de una de las mayores causas de incapacidad en los trabajadores. Pablo Reyes. Estamos en 30 Plus. Las historias que se construyen junto al alcohol no son buenas. Sufren esposas y especialmente los hijos, que crecen viendo cómo sus padres se destruyen. 2 ecuatorianos de distinto origen, edad y estrato social cuentan una historia similar. Ambos vivieron el infierno del alcohol. El veneno de la muerte. Así llama Hernán a la primera botella de alcohol que lo mantuvo cautivo de licor durante 30 largos años. A los 20 años podía haber sido, empecé a ir a fiestas a los 19, 20 años. Y de repente por ahí me ofrecieron una copa de alcohol y resulta que esa primera copa y tal vez la segunda copa empezó a cambiar un poco mi personalidad. Hernán recuerda que a esa edad tenía grandes aspiraciones profesionales, pero por el alcohol se olvidó de todas ellas. Yo había dejado listo mi pase a la universidad porque yo en un momento de la vida quise ser médico. Cuando me di cuenta y me acordé que no había ingresado a la universidad, ya era muy tarde. Ya habían pasado como 2 años y yo ya estaba inmerso en esta fantasía. Esta fantasía, como él la denomina, fue haciendo que este joven se fuera convirtiendo en un hombre irreconocible. Me volví mujeriego, andariego, charlatán. Yo no me daba cuenta realmente qué es lo que estaba pasando por mí. De hecho, yo me dejé llevar por toda esta vida con amigos, me involucré en viajes y todo. Mientras esto sucedía en la costa ecuatoriana, en la sierra una historia similar se reproducía. Esta vez en un adolescente del campo y de origen humilde. Francamente yo tenía unos 13 años a 14 años cuando empecé a beber. Porque mi papá, francamente, trabajábamos en el campo y papá siempre daba trago en el campo, entonces todos ahí tomados y
Ahí siempre las botellas que sobraban nos tomábamos un poquito con los primos. Al igual que Hernán, Osvaldo asegura que el alcohol lograba romper su timidez y lo volvía un joven muy alegre. Mientras tanto, cuando yo estaba sano, era un poco tranquilo, miedoso, temeroso. No podía hablar, no podía relacionarme. Entonces eso fue el apegamiento a mí al licor, la necesidad que me hacía sentirme bien. Así fue como ambos, bajo los efectos del alcohol, encontraron el valor para declararse a sus esposas. Hace como una chuma, y no me acuerdo cómo haberme declarado desde mi esposa, por eso yo le doy gracias a la botella de trago que me había chumado y me había declarado. Es muy bueno. En el caso de Hernán, con el matrimonio vinieron los hijos, y eso le causó más depresión. Sobre todo empezó a cambiar mi carácter, me volví agresivo, altanero. No tanto físicamente, pero sí psicológicamente. Yo le hice mucho daño a mi ex esposa, mucho daño a mis hijos. Yo en un momento dado abandoné mi hogar, me fui de la casa. Entonces las calles se convirtieron en su hogar. En un momento dado en las calles yo me quedé sin un centavo y yo de alguna manera tenía que beber porque esa era mi enfermedad. Tampoco había dinero que le alcanzara. Todo se le iba en el alcohol. El mensual se acababa. Cuando pagaban las utilidades era feliz, pero también se quedaba una parte en las cantinas. Ambos sostienen que su dependencia alcanzó niveles impensables. Y para mí era normal desde las 5 o 6 de la mañana empezar a beber y no parar. Yo los últimos 5 años, yo no paré nunca de beber. Este albañil de 63 años recuerda con vergüenza haber hecho lo inimaginable bajo los efectos del alcohol. A veces uno en el aspecto sexual, uno no ha tenido esa convicción de conocer el aspecto sexual. Pues uno está desesperado, en chuchaque, desesperado, fumado, inconsciente. A veces uno le encuentra a la mujer o le encuentra a una amiga, una niña, quién sabe que hubiera podido. A veces uno daba plata para ver si la niña se prestara a esas cosas. Luego de haber tocado fondo, ambos tuvieron que seguir un proceso de recuperación y ahora llevan varios años sin tomar una gota de alcohol. Afirman que el proceso no ha sido fácil. Yo hice algunas enmiendas. Ya cuando estuve en recuperación tuve que ir a buscar a mucha gente que yo le hice daño. De la que me acordaba tuve que hacer una lista para más o menos ir acercándome a las personas que les hice daño, especialmente a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. Luego de muchos años de haber sufrido y padecido el infierno del alcohol, estos dos guerreros de la vida tienen muy claro que el camino de la recuperación no tiene vuelta atrás. Si yo vuelvo a tomar esa primera copa, yo ya no tengo retorno. Yo simplemente me quedaré en las calles y esperaré la muerte, que yo ya no tengo retorno, porque yo soy obsesivo y compulsivo. Hernán y Osvaldo se sometieron a una terapia de recuperación que los sacó del alcoholismo. Hay varias técnicas utilizadas por médicos y especialistas. 3 alternativas en el siguiente reportaje. Él es Nelson, un apasionado por la música nacional. Tiene 54 años. Mientras nos canta un pasillo nos confiesa que ya era 41 dependiendo de una botella de alcohol. Bueno, yo me inicié a los 13 años de edad, cuando por casualidad aprendí a tocar guitarra. Cuenta que la ingesta de alcohol se volvió crónica y una pesadilla que le ha impedido mantener los tratamientos de recuperación que ha iniciado. Tan necesario que ese momento necesitaba yo tomar un vaso necesitaba, pero de litros. Estas razones son suficientes para que el psiquiatra Luis Rofrío, director de la Clínica de Neurociencias, lo diagnostique como adicto al alcohol y explica el porqué. La persona usa otra vez alcohol porque le ha agradado y vuelve a usar alcohol porque le ha vuelto a agradar las ocasiones y experiencias anteriores. Y así se forma un hábito que cae en la adicción. Rofrío refiere que fisiológicamente estas adicciones nacen en la corteza cerebral de los individuos, donde se forman millones de conexiones entre las neuronas, originando las asociaciones neuronales,
que desarrollan el gusto, la compulsión, la obsesión por determinadas sustancias, como el alcohol a nivel olfativo, visual o gustativo. Es por esto que asegura que esta enfermedad sí puede ser revertida a partir de plantear nuevas conexiones neuronales asociativas. Esto se consigue a partir de un tratamiento farmacológico conocido como aversivo que torna en el individuo desagradable la bebida. Cuando a una persona se le asocia a un plato delicioso que le gusta, se le asocia una cosa repugnante. Está en el caldo, o está en el plato, o está en la comida que le agrada a uno, una mosca muerta, una cosa parecida. Eso genera una sensación de rechazo visual. La aversión generada por el alcohol hace que el individuo no quiera volver a probar una copa, porque además se crea en su cuerpo una reacción alérgica a la sustancia alcohólica. Por el alcohol llegué a perder a mi familia e intenté suicidarme, ¿no? Al otro lado de la ciudad, en Sangolquí, en el centro de elecciones Dejando Huella, encontramos a Santiago, un joven de 17 años que luego de varias semanas de tratamiento ahora se muestra más alegre y dispuesto a cantarle a la vida. Estos buenos momentos que pasamos sin saber. El psicólogo del lugar nos explica que el tratamiento no incluye fármacos, sino más bien un trabajo integral de cuerpo y mente, con el que se busca moldear el comportamiento y accionar de los alcohólicos dependientes. Estructurar un nuevo cambio, digamos un cambio en su estilo de vida, un cambio hacia una vida funcional. ¿No es cierto? Salen con un proyecto de vida. Los chicos permanecen internados cerca de 8 meses cumpliendo 3 fases, una de desintoxicación y de reconocimiento y aceptación de la enfermedad, otra de concienciación y el desarrollo del deseo por curarse, y la tercera de reinserción, en la que visitan ciertos días a la familia y además hacen un proyecto de vida. Eso se complementa con terapias vivenciales, psicológicas, deportivas y ocupacionales. Carlos es el terapeuta vivencial de los jóvenes. El ser un vivencial es compartir mi vida. Entonces yo lo que les digo es que no lleguen a eso, que las drogas no es un chiste, que las drogas es algo que nos está matando, que las drogas... Yo cuando entré acá tenía 72 horas de vida. El 60% de quienes han llegado a este centro no han reincidido. Carlos es un testimonio fehaciente de aquello. 22 años vivió adicto al alcohol y a las drogas. Desde hace 7 no prueban una gota de alcohol. Ahora es un padre que recuperó a su hija y cuida de ella con responsabilidad. Otra organización que ha difundido por todo el mundo un modelo de tratamiento para la dependencia del alcohol es Alcohólicos Anónimos. Entonces en la comunidad de Alcohólicos Anónimos hay ciertos principios como dicen solo por hoy, no veo, mañana, no sé. Entonces empieza la suma de que el hoy se lo vive como si fuera el último día de su vida. Luego de cualquiera de estos tratamientos, el perfil del alcohólico es totalmente distinto a cuando empezó. Ya sea con fármacos o trabajando el cuerpo, la mente y el espíritu, el alcohólico necesita de una fuerza de voluntad constante, de perseverancia y el apoyo de la familia para lograr vencer al alcohol y mantenerse sobrio un día a la vez. Enseguida, todos tenemos una historia que contar, pero no hay problema que detenga a un soñador de verdad. Esto porque en el Ecuador los buenos somos más. El logro más pequeño, muchas veces cuando se los valora, es el detalle más grande. Si supiera que... Estamos en 30 Plus. Muchas personas con problemas deciden refugiarse en el alcohol, pero tener problemas no es un pretexto para hundirse en el licor. Siempre hay una puerta abierta para solucionar nuestros problemas. En el siguiente reportaje conoceremos la historia de Marvin Rodríguez. Su vida ha estado llena de altibajos, pero nunca se ha dado por vencido. Soñó con ser un motivador internacional y lo logró. Marvin Rodríguez es un ejemplo para todos y la prueba de que en el Ecuador los buenos somos más. Comprender que los sueños son posibles y se trabaja en ellos fue la clave que motivó a Marvin Rodríguez para iniciar su carrera como motivador empresarial.
Varias experiencias le dejaron como lección que los problemas en vez del fin pueden ser el inicio de una nueva vida. En 2004 tuve un gran problema, o sea, se me juntaron todo, tuve que salir de un trabajo, mi madre, que ha sido mi soporte siempre, no estaba, a las 3 de la mañana que me dormí, mal, y fue esa sensación por dentro como que no le inyectan, porque mientras descansaba, porque haber dormido unas 3 horas, mientras descansaba, sentía como que todas esas cosas que yo no había valorado y que había logrado se juntaran y decir, no, basta, se acabó, ya voy a dejar de sufrir por lo que no se debe. Desde entonces ha trabajado por comprender los paradigmas que la sociedad nos impone y ha buscado la manera de superarlos. Y todas esas cosas poquitas que empecé a hacer, las empecé a valorar mucho más. Entendí que el detalle más pequeño, el logro más pequeño, muchas veces cuando se los valora, es el detalle más grande. Hoy se prepara para brindar una de sus charlas. Él recibe a sus invitados. Sigue adelante, ya vamos a empezar. Muchas gracias por estar acá. En lo personal, para mí el mejor día es el lunes, porque me da la oportunidad de comenzar a hacer mis metas. Su don de palabra y la manera de transmitir su mensaje le ha permitido viajar a varios países de América. He podido estar en Argentina, compartiendo México, República Dominicana, una vez en Venezuela y así, muchos otros. Cada uno me deja una experiencia muy bonita. Rodolfo Salazar, coordinador cultural de Vibrimundi, reconoce que Marvin casi no es conocido en el país a pesar de su talento. Lastimosamente los escritores, pasa con los cineastas, pasa con diferentes personas que se dedican al arte, la pintura, la escultura, lastimosamente muchas veces el gran público no conoce a estas personas que trabajan y que tienen un renombre y que muchas veces son reconocidos en otras ciudades o otras regiones o otros países. La charla termina, así que es momento de saber qué es lo que logró transmitir Marvin a sus privilegiados invitados. Por donde quiera te bombardea con optimismo, ¿no? Que no es, como dijo, siéntate a esperar que te llamen a trabajar, no es, sabes que jáctate todos los días saliendo a buscar. Valorarse a uno mismo, de valorar lo que uno hace para que otros también le valoren, ¿no? Porque si uno no valora su propio trabajo, por ejemplo, los otros no lo van a valorar. Quererse a sí mismo, porque a veces uno sacrifica lo que uno más quiere por sus familiares o sacrifica sus sueños por alguien que uno quiere y no puede cumplirlos después. Su gran sueño cumplido es haber escrito este libro, donde a través de historias muestra que la vida puede ser diferente. Todo depende de nuestra actitud. El gran problema de nosotros es que no somos soñadores, pero no basta con soñar, sino también con hacer. Marvin Rodríguez, un soñador que logró cambiar su vida, comprendiendo que todo es posible cuando uno trabaja para conseguirlo. Su espíritu de lucha nos demuestra que en el Ecuador los buenos somos más. Bien por Marvin Rodríguez, que nunca pensó en el alcohol como una solución o una alternativa para resolver sus problemas. Gracias por demostrarnos que en el Ecuador los buenos somos más. Pero bueno, el alcoholismo, que es el tema que estamos tratando hoy, es el mayor causante de accidentes de tránsito en el país. ¿Cuántos se han producido en el 2010 y en lo que va del 2011? Eso es algo que lo tiene que saber. Con el auspicio de Dale Enfagrow Premium y apoya su desarrollo mental. Alimenta su increíble poder de aprender. Enfagrow. En el 2010 se registraron 16.405 accidentes de tránsito a nivel nacional, de los cuales 1.959 fueron causados porque el conductor se encontraba en estado de embriaguez y 20 por peatones en estado etílico. En lo que va del 2011 se han reportado 10.367 accidentes de tránsito, 1.222 causados por el conductor y 12 por el peatón, ambos en estado etílico. Con el auspicio de Dale Enfagrow Premium y apoya su desarrollo mental. Tomarse un traguito no tiene nada de malo, pero muchos ecuatorianos no paran, no tienen un límite para consumir alcohol. El pretexto es que solo lo hacen el fin de semana. Pues muy bien, señores, eso también es alcoholismo. Dicen que el trago forma parte de nuestra cultura. Entonces ya es hora de que empecemos a reconstruirla. La cultura construye,
El alcoholismo destruye familias, sociedad y país. 50 personas perdieron la vida en esta emergencia, 11 quedaron ciegas. Eso suma 61 familias cuyo futuro es incierto. El peligro sigue latente. Ojalá que el Ecuador nunca olvide esta dura lección. La próxima semana en 30 Plus. Muchos ecuatorianos sueñan con una vivienda propia, pero este sueño se puede derrumbar en segundos. Triste, porque piensas que ahorras tanto tiempo, te sacrificas tanto tiempo y realmente luego no obtienes nada. Conozca las historias de personas que invierten su dinero en su futura casa, sin saber que sus proyectos se pueden derrumbar. Prometieron que iban a construir, pero que tú te das de cuenta solo hay hierbas malas en vez de bloques. Y si puedes ver por acá están las edificaciones, como quien dice las construcciones iniciales, pero te va a hacer pasar que no hay nada. Demoliendo sueños, la próxima semana en 30 Plus. Hasta la próxima.